La ponencia trata acerca de la vinculación entre las empresas y en general las organizaciones dedicadas a desarrollar actividades extractivas con los ciberactivistas. Debemos entender que el ciberactivismo es una evolución de los procesos de activismo ambiental y el activismo ambiental, a su vez, es una modalidad general de los mecanismos de activismo en materia de causas sociales. ¿Ya? Por lo mismo, es importante entender que lo que vamos a enfrentar o lo que nos va a dedicar principalmente en esta ponencia, dice relación cuál es la reacción de las empresas frente al ciberactivismo en materia ambiental o en conflictos específicamente socioambientales. Con lo cual tenemos por una parte tres elementos. Por un lado tenemos los ciberactivistas, que son en el fondo personas que cuentan con un conocimiento y con un acabado manejo de la Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación, y que además se dedican a promover o a influir de alguna manera en la opinión pública o en lo que actualmente entendemos con opinión pública en el siglo XXI. Y por otro lado tenemos a las empresas, generalmente que son organizaciones principalmente privadas, aunque no exclusivamente, también pueden ser estatales, dedicadas a actividades productivas o extractivas, incluso en algunos casos de servicios también. Y entre medio tenemos al conflicto socioambiental, que en el fondo es una situación de discordancia, por decirlo así, entre las empresas con las comunidades por un proyecto. Entonces esa es la triada o los tres elementos que nosotros podemos detectar que existen a propósito de esta situación. Ahora, ¿cuál es por qué en el fondo esto tiene que ver con este Congreso de Negocio Digital? Porque el activismo usualmente, hasta hace un tiempo atrás, y cuando me refiero hasta hace un tiempo atrás, estoy hablando aproximadamente del orden de 30 años atrás, era principalmente a través de los medios de comunicación tradicionales. ¿Ya? Y cuando hablamos de los medios de comunicación tradicionales, me refiero a la televisión, la radio, las revistas, el cine, pero también a través de escritos u otros mecanismos que tienen que ver con la difusión de las ideas. Hoy, o en realidad a partir de la creación del Internet, pero no solamente con el Internet, sino que a partir de la difusión masiva de las tecnologías de la información y de la comunicación, el activismo ha cambiado desde un proceso que estaba originalmente centrado en los medios de comunicación masivos, como ya dije, la televisión, pero no solamente la televisión, el cine y la literatura fueron mecanismos muy fuertes durante el siglo XX como una forma de concientización y promover el activismo. Es decir, el activismo tenía un sentido cultural profundo que hoy, digamos que no lo ha perdido, pero es mucho más, tiene un impacto más grande, porque en definitiva, en la actualidad, cualquier persona cuenta en sus manos con la posibilidad de utilizar varios medios de comunicación social. Es decir, ya no existe un monopolio o un oligopolio o una escasez o de quién es el titular del medio que permite la difusión pública de la información. Hoy la situación es muy distinta porque en definitiva cada persona cuenta con la tecnología para convertirse por sí misma en un medio de comunicación y para transmitir en simultáneo o en directo lo que estime conveniente a una audiencia que es igual al infinito, es decir, todos los internautas que puedan entender o que tengan interés en una determinada materia. Entonces nos enfrentamos, por tanto, a un cambio en realidad copernicano, lo referido a la forma de hacer activismo y también a una forma de hacer también un tipo de periodismo, porque también de alguna manera es una forma de difundir ideas. ¿Ya? Ahora, esta situación vinculada a cómo se van a vincular las empresas frente a estos mecanismos de ciberactivismo es bien importante porque en definitiva las empresas ya no controlan absolutamente la pauta comunicacional que quieren imponer o que quieren mostrar respecto de sus propias actividades. Con lo cual, el ciberactivismo es una forma o un contrapoder que de alguna manera podríamos decir es difícil de controlar.
¿ya? Si bien, y esto es un punto que no debemos olvidar, las empresas cuentan con planes de comunicación corporativa o con difusión de sus planes de cumplimiento, su vinculamiento con los stakeholders, que en definitiva utilizan los medios tradicionales, tales como la radio, la televisión, los insertos en las radios o los insertos en los diarios. Pero los ciberactivistas no corresponden a ese parámetro estándar. Utilizan las redes y a través de la viralización pueden, en definitiva, establecer mensajes que no necesariamente son acordes con lo que buscan las empresas. Que puede, en el fondo puede ser que estén efectivamente señalando informaciones que las empresas no quieren que sean difundidas masivamente, o bien llanamente están contradiciendo situaciones que la empresa dice cumplir, pero que se simplifican porque se oponen en definitiva a lo que al relato que a la empresa le interesa promover. Ahora, ¿cuál es la reacción, por tanto, de las empresas frente a los ciberactivistas? Que es la pregunta lógica que nos cabe. Por una parte, las empresas también buscan establecer un grado de diálogo con los ciberactivistas y de alguna manera tratar de entenderlo, dialogar y también de dar respuesta o de establecer en el fondo un contrarrelato que demuestre que las afirmaciones de algunos ciberactivistas no son reales. Esto es una de las posibles reacciones. Otra de las reacciones también es utilizar a los ciberactivistas como un insumo para poder mejorar y cambiar algunas prácticas internas. Es decir, una especie de control social por medio del ciberactivismo. Aunque, ojo, y aquí hay un punto muy importante, a veces también los ciberactivistas, y esto no tiene que ver directamente con la ponencia, pero se tocará tangencialmente, los ciberactivistas también pasan a ser, muchas veces son, personas que son accionistas, activistas y además utilizan los sistemas de la Internet y las tecnologías de la comunicación para difundir sus puntos de alguna manera divergentes de quienes son los controladores o los administradores de las empresas. Entonces, en definitiva, esta también es una posibilidad. Pero en general el ciberactivista también trata de ser controlado o por lo menos de ser, en algunos casos, cooptado a través de un mecanismo, digámoslo así, más bien dialogante, pero evitar una colonización del relato. Y por último, también tenemos otra forma de control de los ciberactivistas que, digamos, es la más, no sé si peligrosa, porque la más peligrosa ciertamente es cuando los ciberactivistas son afectados en su integridad física, psíquica, o son amedrentados. Pero una etapa intermedia, antes de llegar a eso, está en la cibervigilancia de los ciberactivistas. Aquí se ocupa toda la palabra ciber porque en realidad todo es en el mundo virtual o a través de las redes informáticas y a través de la Internet. Y este rastreo, de alguna manera, plantea ciertas dudas, porque en definitiva, aquí debemos entender hasta qué nivel una empresa puede hacer un rastreo. Debemos recordar que existen rastreos que son bastante simples y que implican alguna trazabilidad de la actividad de un ciberactivista, y ello no entraría en el área de la privacidad porque debemos recordar que existen algunos movimientos o algunos tipos de actividades en el Internet que dejan rastro y pueden ser rastreables porque de alguna manera el Internet es pública, no es privada, ¿ya? El problema está cuando este rastreo empieza a entrar en algunos ámbitos de la privacidad o en algunos ámbitos mucho más íntimos de los ciberactivistas y quienes a su vez también de alguna manera al momento de convertirse ya en activistas se hacen visibles, pero al convertirse en ciberactivistas se convierten en personajes públicos en los cuales se ven muy expuestos a las redes sociales y por lo mismo existe una tensión entre la privacidad y el rol público que estas personas cumplen. En definitiva, las empresas pueden tener algunas de estas tres actitudes, que es en el fondo ignorar, pero eso es la situación más improbable. También tienen una posibilidad de entrar en un diálogo, que puede ser un diálogo que tiende a ser un diálogo sincero, pero a veces un diálogo que busca una cooptación por parte de los ciberactivistas. Luego tenemos también aquellos que buscan utilizar una cibervigilancia respecto de los activistas a través de la Internet o las redes sociales. Y en algunos casos patológicos y crónicos ya tenemos en el intrusismo y en la vigilancia, por no decir el espionaje respecto a los ciberactivistas, que puede ser el anticipo de otras formas ciertamente indeseables y peligrosas de confrontar a los ciberactivistas.
Pero las empresas en general deben entender de que el ciberactivismo es una realidad que está instalada, con la cual es un actor que habrá que dialogar y que justamente la idea es evitar caer en situaciones de difamación o de funas, es decir, de juicios públicos sumarios, mediáticamente utilizados a través de las redes sociales, y por lo mismo la idea es analizar dentro de la ponencia cuál es la posibilidad de reacción y cuál sería el camino más idóneo para poder entender que esta realidad llegó para quedarse, sobre todo en un momento en el cual la conciencia ambiental es cada vez más grande y más influyente en la sociedad toda. Gracias.